Ahora sí, entonces, después de nuestra presentación oficial, vamos con quien me acompaña aquí en vivo, que es el señor Iván French. ¿Cómo andas, Iván? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Uy, qué voz tiene, voz de locutores también, ¿eh? Más importante que yo. Bueno, Iván French es actualmente quien lidera la operación, se dice CEO, ¿no? De Pickit, ¿correcto? Así es, Seba Piquet. Bien, contanos, yo hice la introducción hablando de una startup, sector de logística. ¿Qué es Pickit? Perfecto. A ver, Pickit, como vos bien decís, es una startup enfocada en un vertical que es Logtech, o sea, logística tecnológica, con un foco puramente geográfico en Latinoamérica y ofrece lo que decimos una solución end-to-end logística para todos los proveedores logísticos de Latinoamérica. Es decir, cualquier proveedor que quiera trabajar con nosotros, nos encargamos de absolutamente toda la cadena logística, principio a fin. Bien, ¿y cuánta gente son? 260 más o menos. 260 y ¿cuándo arrancaron y cómo crecieron? Porque estos 260 son relativamente hace poco, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros arrancamos, si querés, oficialmente, más allá de, digamos, lo que fue el registro oficial a nivel, digamos... Sociedad. Claro, a nivel sociedad. El lanzamiento oficial fue hace 3 años, con una oficina en Argentina. Obviamente, sí, en ese momento 5 personas. Fue creciendo, fuimos expandiéndonos a otros países y hoy te diría que ya cumplimos con una promesa que teníamos en el día de nuestro lanzamiento, que era cubrir todos los países de Latinoamérica, los mercados más importantes, con excepción de Brasil. ¿Y están entonces esos países? ¿Son Argentina? Es Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México. Bien. Y atando con esto, Iván, me imagino, o la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo es trabajar en una empresa, en una startup que hace 3 años y un poquito eran 5 personas y ahora son 250? ¿Qué tiene que tener un empleado que te escuche y dice, me quiero sumar a esto que yo diría es medio vertiginoso, ¿no? Mira, a mí me interesó la definición que diste de startup, que digamos, coincido, pero yo creo que la distinción que haría entre una startup y una corporación, una compañía, si querés, más estructurada, tiene que ver con los procesos y la manera que manejan la estrategia interna de la compañía. Me refiero a que yo he conocido empresas que se fundaron hace 1 o 2 años, que tienen una metodología, una cultura más asociada a las grandes compañías, y pensemos en YPF, Quilmes, digamos, compañías bien establecidas, muy grandes, y he conocido compañías que quizás tienen 8, 9 años, 10 años, y siguen teniendo una cultura, una forma de relacionarse con los clientes, relacionarse entre ellos, en proponer nuevas verticales de crecimiento, más que una startup. Entonces tiene que ver un poco con la cultura. Para mí tiene que ver con la cultura. Es una opinión personal, ¿no? Pero creo que sí. O sea, pero cuando vos buscas a alguien para sumar a tu equipo, estás atento a eso, que venga con una cultura, una manera de pensar que sería más ágil. Totalmente que sí. Para mí es totalmente indispensable. Obviamente que existen posiciones en donde, digamos, este fit cultural quizás hace más importante que en otras áreas. Pero sí, definitivamente el recorrido de la persona, la exposición a compañías, startups previas, su perfil emprendedor, su capacidad de tener autonomía a la hora de tomar decisiones o avanzar en proyectos como owner, es decir, como dueño de la compañía, para mí son esenciales. Bien, y hablábamos que esta empresa, que hablamos de Pickit, una compañía que arrancó hace poco, una startup en logística, está en varios países de Latinoamérica. Y volviendo un poco a entender cómo es trabajar, en este caso en esta empresa, pero también hace referencia quizás a otras, es cómo es esto de trabajar en la región. De vuelta, hay que tener alguna capacidad especial, hay que entender algo, obviamente, para hacerlo con éxito. O sea, ¿cuál es un poco la clave en el caso tuyo para poder moverte? De repente estoy en Uruguay, ahora estoy en Colombia, ahora voy en México. ¿Cómo llevas ese día a día? Perfecto. Nosotros obviamente desarrollamos nuestra estrategia de expansión, nuestro footprint geográfico a nivel regional, con un plan que fue conversado y consensuado con la antelación al lanzamiento de los países, ¿no? Ya estaba todo pensado, decís vos. Es un poquito menos lo que quizás eso sería demasiado optimista. Creo que sí estaba bastante pensado, no todo pensado, porque en ocasiones se dieron lanzamientos en países por circunstancias, coyunturas específicas que supimos aprovechar. Claro. Pero muchas veces nosotros lo que queremos hacer es planificar cierto lanzamiento en distintos países, después se dan las vicisitudes normales de la coyuntura en cambios políticos en países que pueden hacer la situación más riesgosa, o mismo clientes importantes que nos llaman para abrir en forma muy concreta Brasil,
que era una oportunidad para nosotros más lejana, se aceleró cuando un cliente muy grande nos llama para que lancemos. Claro. Y eso hace que la oportunidad aparezca, ¿no? Claro, y ahí, ¿y vos cómo haces para justamente para moverte por países y digamos hacerlo exitosamente? ¿Cuál es la clave? Hay que ser flexible, hay que entender la cultura. Yo creo que es tal cual lo que decís vos. Creo que lo que más valoro y lo que más importancia le doy a la hora de pensar en los equipos de Pickit es esa flexibilidad, es esa capacidad de ajustarse a los cambios de mercado que son constantes, más en un mercado tan dinámico y con tanta incertidumbre como es el mercado latinoamericano. Entonces lo que es, por ejemplo, lanzar nuevos países, sabemos que los equipos tienen que estar preparados para tomar nuevos roles y tener esa flexibilidad que hace necesario para el crecimiento, ¿no? Bien, y vos cuando te sumaste a la empresa, arrancaste de muy poco, ¿no? ¿Qué eras? El empleado 1, 0, ¿no? Inicialmente arranqué más como accionista, digamos, más en el board. Claro. Y me ingresé después como CEO cuando ya el número de personas era un poco más amplio. Está bien, pero no deja de ser un emprendimiento, ¿no? Algo que está creciendo. Totalmente, sí. Y bueno, estamos en una época en Argentina y también en el mundo de emprendimientos, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que te haría a vos es, con esta experiencia, ¿cuál pensás que es tal vez el motivo más relevante para que ser un emprendedor exitoso? Y te voy a dar varias alternativas para que vayas pensando y tal vez vas cliqueando. Digo, tiene que ver con el socio o el equipo que formo, tiene que ver con la idea, ¿no? Es decir, tengo esta idea que es única, capaz con la perseverancia, la resiliencia, con la necesidad económica, ¿no? Digo, a veces, bueno, necesito tanto ese ingreso que me pone adelante de todo, o capaz tiene que ver con el sueño. ¿Qué es lo que, esto en tu caso, ¿no? Digamos, de tu situación, sentís, mira, esto es lo que a mí me mueve y me lleva a que, bueno, sea exitoso este emprendimiento? Sí, totalmente. En mi opinión, sinceramente tiene que ver mucho con el equipo, para no decir todo con el equipo. De hecho, en las primeras rondas de financiación, cuando un emprendimiento, una startup se desarrolla, típicamente el modelo de negocios es muy, digamos, está en etapas muy iniciales y la inversión está hecha en el equipo. Y esto yo creo que es por la misma experiencia de los inversores, los venture capital, los private equities, que entienden que el equipo es todo. Más que la idea. La idea para mí es prácticamente nada. No, tampoco lo creo desmerecer, pero digamos, es muy, muy poco la idea. Pero ese sueño, ¿no? De que, uy, tuve una idea, se me ocurrió algo, está eso, pero después falta el equipo. 100%. De hecho, no conozco compañía que no haya iniciado con una idea y terminó ejecutando otra idea y siendo exitosa. La idea se itera y todo el día se modifica. Bien. ¿Y el equipo? ¿Y cómo haces para la pregunta obvia, ¿no? Para elegir ese equipo? Yo creo que ese es el desafío más grande de cualquier startup. Es la complejidad más grande que tiene cualquier armado de las compañías. Y ahí obviamente es complementariedad de las capacidades de los distintos individuos, ¿no? Distintos recorridos, confianza, mucha confianza entre las personas, ¿no? Que exista un afecto societatis real, honesto, entre todos los integrantes, como lo existe en Pickit. Bien, y te voy a hacer la última de esta primera parte. Estamos hablando con Iván French, que es el CEO, ¿no? Quien lidera Pickit, una compañía de 250 personas hoy. ¿Van a seguir creciendo o no? Sí. Bien, bueno, 250 al 6 de julio en toda Latinoamérica. Sí, mirando hacia el futuro, viste que la pandemia ha sacudido un poco la situación del mundo del trabajo. Si pensás que en el futuro del trabajo tiene que ver más con tal vez los emprendimientos, este tipo de compañías, que con la clásica relación de dependencia, ¿no? Donde uno trabajaba en una empresa mucho tiempo. ¿Sentís que hay algo de, en este caso, apelando a tu compañía, pero como ejemplo de que en el futuro la gente se va a enganchar más por este tipo de proyectos? Totalmente que sí. O sea, la verdad que ahí creo que hay dos preguntas. Por un lado, el interés de los empleados en elegir un tipo de compañía con cierta cultura y cierto manejo digamos, de la empresa, que es el startup, que sin duda es más seductor para cualquier persona que haya conocido ambos tipos de compañías. Las corporaciones no tienen la flexibilidad que ofrecen los startups y por eso están perdiendo mucho talento. Y por el otro lado, tu pregunta es si cómo creo que a futuro se va a evolucionar el mundo del trabajo. También creo que es el mundo de los startups. De hecho, hay estudios muy interesantes que leí hace poco donde se mostraba en el S&P 500, que es básicamente un índice que sigue las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, mostraron hace 40 años cuáles eran esas compañías y cuáles son hoy.
y prácticamente quedan, como te diría, no sé el número, pero te diría 10 o 15 o 5% De las tradicionales. de las mayores compañías del mundo de hace 50 años perduran muy pocos. Y están todas las verdades, pensá, Google, Facebook, Amazon, todas las más grandes son nuevas, a diferencia de que quizás la noción que uno cree que las grandes compañías no se pueden ganar, es al revés, totalmente al revés. Bueno, la oportunidad está por acá en este tipo de compañías. Hoy hablamos, en este caso, de Pickit, hay otras, pero bueno, por eso estamos con el amigo Ibarán French. Para después de la música, de escuchar algo, vamos a meternos un poco en el mundo del desarrollo profesional, de cómo prepararse uno para liderar en una compañía, y vamos a investigar un poquito en Iván, que tiene un costado distinto que, bueno, vamos a compartir. Pero ahora, el tema humanos con recursos de la semana. Se va el tema humanos con recursos del día de hoy, y tiene que ver con no me hables del trabajo, es lo que dice Lou Reed. Vamos a hablar de trabajo, no le vamos a hacer caso, porque tenemos un invitado con nosotros, que es Iván French, que es, decíamos, CEO de Pickit, y también es un doctor. Sí, médico. Médico. Sí. Y eso también es la parte que interesante, ¿no? Y hoy lidera una compañía, decimos una compañía que está en el mundo de los negocios, de la logística. La pregunta es, bueno, un médico aparte, al menos en Argentina particular, tuviste una experiencia con Médicos Sin Fronteras. ¿Por dónde anduviste viviendo? ¿Con Médicos Sin Fronteras? Sí. Estuve, la verdad, en varias misiones. Estuve en República Centroafricana, Chad, Congo, Kenia, Haití, Filipinas, bueno, y un par más. Lugares bastante inhóspitos o complejos. Y la pregunta, obvio, de cajón es cómo pasaste de estar siendo un médico en Chad a liderar una compañía de tecnología en Latinoamérica. ¿Qué pasó ahí? Mira, es interesante porque esa pregunta, también tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos varios años, no ya en calidad de, digamos, como Médicos Sin Fronteras, sino en otro recorrido de mi vida. Y es interesante porque esta pregunta siento que surge mucho más cuando hablo con gente latinoamericana. Es mucho más es más difícil encontrar gente como... Más raro. Más raro, exacto. Más raro que vean gente médica que no hace al típico médico asistencialista, que es lo que uno interpreta que el médico argentino se recibe en la carrera y dice al médico asistencialista. En Estados Unidos tuve la oportunidad de trabajar prácticamente 4 años en un banco y en mis compañeros había muchísimos médicos, filósofos, físicos. ¿En un banco? Banco. Haciendo números. Haciendo números. Así que sí, digamos, estudié medicina, estuve trabajando en Médicos Sin Fronteras, me especialicé afuera en Estados Unidos, estuve trabajando en Médicos Sin Fronteras, me enfermé en Haití, te digo la historia larga, la rápida, ¿no? Sí. Y ya, bueno, me enfermé y ahí hice un cambio de carrera, estuve trabajando en un laboratorio, pero ya como más inversión, y ahí ya cambié. Ahí cambiaste. Y eso me lleva a otra pregunta para todos nuestros oyentes que arrancan su carrera profesional. Si es, ¿qué pensás? ¿Una carrera profesional se planifica cuando uno es chico o al final se va dando sola? No, la verdad que es una buena pregunta. Yo creo que se va dando sola. Y realmente creo que la formación profesional lo que te da cualidades que exceden quizás a lo que uno aprende en la currícula. Tiene que ver más con apego al estudio, compromiso, cuestiones que uno puede aprender estudiando medicina, física o filosofía, ¿no? Después, las herramientas que realmente uno aprende exceden, si querés, la currícula en el caso de medicina, de la anatomía, ¿no? Claro. Y pero cuando en esa carrera que se va dando sola y va teniendo diferentes, en el caso tuyo, vivencias bien distintas, ¿no? De estar en una misión en África, estar en un banco de inversión en Estados Unidos, digamos que hay una distancia. ¿Cuándo es el momento? ¿Qué ve uno? ¿Qué siente? Más allá de esto que contabas de tu enfermedad, pero digo, a nivel profesional, cuando ve que se aburre, que puede hacer otra cosa, ¿hay algo que uno pueda mirar para decir es el momento de cambiar? Yo creo que lo dijimos bien. Digamos, lo importante es estar realmente entusiasmado con lo que uno está haciendo. Durante toda mi carrera, más allá que fui navegando distintas experiencias, como bien decís, si querés médicos en una ONG o finanzas en un banco de inversión en Nueva York, el entusiasmo era lo que me permitía avanzar y sin pasarlo con interés. ¿Y ese entusiasmo cómo se mide? ¿Hay un entusiasmómetro que lo va midiendo? ¿Cómo uno se levanta a la mañana y dice estoy entusiasmado, no? Sí, no, está bien. Mira, en mi caso era estar contento con lo que estaba haciendo. Eso es la definición de mi entusiasmo, al menos. Bien, y también déjame agregar, porque de alguna forma lo fuiste mencionando,
que estuviste estudiando en Estados Unidos y podemos decirle si una maestría Sí, es una MBA, una maestría en Business Administration. En la Universidad de Harvard. En la Universidad de Harvard. Bueno, y vos sabés que muchas veces la gente joven, cuando tiene que arrancar su carrera profesional, dice, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y hay mucho foco, mucha, no sé si presión en la carrera, ¿no? Y cómo eso puede determinar o no. La duda que te quiero compartir, a ver cuál es tu punto de vista, habiendo hecho, digamos, una formación que tal vez es de las más complejas o de las más prestigiosas, es, bueno, ¿qué lugar tiene esa educación formal en la posterior desarrollo profesional? Hoy vos liderás una empresa en Latinoamérica de un lado para el otro. Bueno, ¿cuánto de las decisiones que tomás del día a día tienen que ver con eso? ¿Cuánto tiene que ver con lo que aprendiste en tu casa? ¿Cuánto tiene que ver con lo que aprendiste tal vez en África? ¿No? ¿Cómo es esa cabeza? ¿Cómo funciona? ¿Y cuánto tiene educación formal? Mira, yo he conocido gente que no tuvo educación formal. No quiero entrar en los típicos ejemplos, si querés, globales, como Bill Gates, Mark Zuckerberg, que no terminó la carrera, pero mismo gente cercana que he visto, excelentes líderes que no terminaron la carrera formal y eran increíbles simplemente porque la misma experiencia laboral que adoptaron desde chicos les permitió tener las herramientas para afrontar el día a día del trabajo. También no quiero desmerecer la importancia de la educación formal, ¿no? En mi caso, sí, me dio muchas herramientas. Sí, digo que ambas opciones son válidas. He encontrado talento en las dos opciones, es decir, con la educación formal y en aquellos que quizás no tuvieron la oportunidad de tener esa educación formal, pero exhibieron a través de otras oportunidades experienciales la oportunidad de aprender, ¿no? Y asociado a esto también, Iván, para aquellos que tienen oportunidad, ¿no? Hago esta aclaración y tiene que ver con el estudio, el trabajo y esta vez es situación de, bueno, me dedico a estudiar, me dedico a trabajar, me dedico a estudiar y trabajar, y de vuelta para aquellos que pueden elegir eso, porque a veces no hay opción, necesito trabajar sí o sí. Ahora mirando en retrospectiva, ¿vos qué te parece? No, ¿me enfoco en el trabajo, me enfoco en el estudio, si puedo combino? ¿Qué pensás que es mejor? No, definitivamente estudiar es importantísimo. Digamos, obviamente lo ideal es, para mí, estudiar y trabajar, si me preguntas, el ideal, porque tampoco me gusta muchas veces los teóricos que entran al mundo laboral ya muy grandes y se siente, ¿viste? Cierta inmadurez laboral. De hecho, para mí la situación ideal es alguien que pueda trabajar en etapas iniciales de su carrera mientras pueda combinarlo con estudio, ¿no? Bien, estamos hablando con Iván French, que es CEO de Pickit, una empresa de logística, tecnología también, ¿no? Tecnología, exacto. Tecnología en Latinoamérica. Y disculpa que vuelva al tema de la medicina, porque aparte, te digo, te habían dicho doctor. Sí, en serio no. En serio, si queremos ser precisos, yo Sí. soy licenciado en medicina como cualquier persona que no haya hecho un doctorado. Suena raro, pero... No, está bien, Sí. por eso la aclaración. Pero me gusta lo que dijiste antes y sobre todo a mi comentario, ¿no? Que de alguna manera en Argentina, esto porque yo te hago la pregunta, ¿el médico está discriminado en los negocios? Es como que esta pregunta que te hago yo, y la verdad que lo digo desde la sorpresa porque no es tan común, pero ¿hay algo de eso que está discriminado en los negocios? Totalmente, 100%. De hecho, parte de mi decisión de hacer una maestría, este MBA, maestría en negocios, tiene que ver más con una necesidad que entendía que me exigía el mercado con una realidad mía propia de aprendizaje. Digamos, mi experiencia en Harvard, más allá de interesante, desde el punto de vista académico y técnico, si querés, fue más limitada, fue más una experiencia social. Claro. Era porque el mercado te decía, ahora sí, ahora vale. Ahora sí, ahora vale. La verdad que era 100% eso. Yo como médico me sentía, no quiero decir ninguneado, porque digamos, es una palabra demasiado extrema, pero sí sentía que... Sí, te miraban distinto. Me miraban como que no estaba capacitado para cuestiones. Hay mucho, igual esto siento que son muy argentinos, muy Por eso, latinoamericanos. sí, total. En Estados Unidos no lo veo así. Digamos, realmente la carrera de grado es un elemento que no necesariamente está asociado después a lo que uno va a hacer después. Y aparte que el médico tiene una mirada para los negocios que definitivamente tiene un costado que aporta desde otro lugar, ¿no? Totalmente, sí. Bien, te hago la última, Iván, ya estamos en la previa de el vuelo de regreso y te voy a hacer fácil igual, pero te voy a dar un poquito de tiempo. Si pensás una recomendación para un amigo, si pensás que existe el trabajo ideal, sí o no, y en cada una tengo una repregunta. El trabajo ideal, sí, creo que existe. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para encontrarlo? No, te voy a llevar. ¿Qué tiene que tener ese trabajo ideal? Digamos, entendiendo que existe el trabajo ideal. ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué me tiene que dar? Te tiene que dar felicidad.
digamos, y creo que lo mantengo en este nivel de simpleza porque el trabajo ideal puede ser un trabajo, si querés, más junior, más senior, con un impacto social menor, mayor, con una retribución económica mayor o menor, pero definitivamente tiene que ver con la felicidad. Porque yo cuando trabajaba, si querés, te doy el ejemplo, Morgan Stanley, Investment Banking, tenía un salario muy, muy alto, pero no era feliz. Y es el mismo caso para todos mis compañeros. ¿Y en qué trabajo fuiste más feliz? Dejemos afuera Pickett, porque en Pickett es donde sos más feliz de todos, en tu recorrido. Creo que Médicos Sin Fronteras, sí, definitivamente. Que claramente mi salario era magro, mis condiciones de vida eran limitadas. Había cuestiones, si querés, que uno también se olvida, ¿no? Con el tiempo, que está alejado de sus amigos, de su familia, está cansado, come mal. Pero sí, definitivamente creo que el Médicos Sin Fronteras. Bueno, gracias Iván por la visita. Iván French pasó por aquí, CEO de Pickett, una compañía que van a escuchar hablar, ¿no? Mucho en Latinoamérica. Cada vez más, sí. La podemos seguir en las redes, pickett.com, ¿estamos bien? Perfecto. Pickett.com.ar, perfecto. Un signo tiene un signo de, ¿qué es? ¿Un canguro? ¿Qué es? Es un canguro. Un canguro naranja es el icono de Pickett. Y nosotros nos quedamos ahora un ratito para la previa de vuelo de regreso. Y nos encontramos de vuelta con Humanos con Recursos la semana que viene.